tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes nuestra edición que corresponde al día jueves 16 de agosto del año 2018. Hoy jueves, un día muy importante. Recordamos la batalla de Acostañú y de esta manera también recordamos el Día del Niño. Por supuesto, los festejos se extendieron en instituciones educativas, en hospitales, sanatorios, en hogares de niños, donde lo que se buscaba afanosamente era precisamente sacar una sonrisa a todos los niños. Y en ese orden estamos también nosotros aquí con ese honor de saludar a todos los niños en su día, a los niños y las niñas en este día tan especial. Hoy, 16 de agosto del año 2018. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y a la vez preocupante en la República del Paraguay. Cuando hablamos de la inseguridad, necesariamente tenemos que hablar de una cuestión que va ligada al consumo de las drogas. Esa es la parte preocupante, porque en el auge que actualmente se da con el consumo de las drogas, sobre todo en las zonas populares, también traen la preocupación de los hechos violentos, porque aparentemente se demuestra que el consumo de las drogas, sobre todo aquellas drogas más populares, las más baratas, como el crack, a la cual acceden estos sectores populares, está ligada aparentemente a la extrema violencia. Y como muestra, queríamos también mostrar, queríamos insistir sobre este caso que se produjo días atrás sobre la calle Palma, entre Colón y Garibaldi. Una joven que pierde la vida al recibir un disparo con arma de fuego a la altura del cuello, con orificio de salida en la nuca, le produjo la muerte. Este asalto se produce sobre esta arteria porque la mujer se encontraba en compañía de un grupo de amigos en un local gastronómico que está ubicado en la zona, conocido este local gastronómico como Chopería, una chopería del puerto. Y aparentemente recibe una llamada de un familiar, ella sale con las intenciones de recibir esa llamada y ahí se produce el disparo con arma de fuego por parte del delincuente. Los delincuentes aparecen a bordo de una motocicleta y uno de ellos desenfunda el arma, le exige que entregue el teléfono celular que se ha convertido en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, la niña bonita de la delincuencia, el objeto más preciado, porque aparentemente su reducción es bastante ágil, rápida. Existen lugares donde se produce la negociación rápida de los celulares. Acá tenemos la imagen. Esta es la imagen que pinta de cuerpo y alma la extrema violencia e inseguridad que se vive en zonas. Imagínense, estamos hablando de una zona donde la dinámica en horas de la noche es bastante particular. Por decirlo, hay mucho movimiento en ese lugar. Ella cae desplomada después de un intento de corrida que aparentemente realiza con algunos últimos minutos de vida. Ahí vemos la imagen, ella sale aparentemente realizando un diálogo a través del teléfono y posteriormente ya se produce esta lamentable situación cuando aparecen los dos delincuentes a bordo de una motocicleta y finalmente uno de ellos decide dispararla. Cuando ella va corriendo, ya había recibido el disparo con arma de fuego. 0972655000 es nuestro WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y la consulta que principalmente queremos hacer es si está ligada realmente la droga, el consumo de... Estamos hablando de estas drogas populares de alto perjuicio para el consumo humano. Estamos hablando del crack. Si está ligado con la violencia, los expertos entienden de esa manera que sí, que está aparejada está aparejado el consumo de las drogas y al mismo tiempo de la violencia. Pero para que podamos meternos en contexto, porque ya enseguida vamos a tener a nuestros invitados dialogando sobre este tema, vamos a meternos de lleno
a este nuevo caso y al mismo tiempo hablar con expertos sobre esta materia, droga y violencia. Atención con este reporte. Dolor, llanto e impotencia en la casa de la familia Vareiro Aquino, en la compañía Cabañas de Caacupé. Vecinos y amigos iban llegando para saludar a los acongojados padres y darles una palabra de aliento o un simple abrazo ante la irreparable pérdida de la joven hija de 20 años, universitaria Jamie Naili Vareiro, hermanos de los indeseables motobandis. La vida no vale nada para algunos jóvenes, reflexionó el adolorido padre, quien clama justicia y deja en manos de Dios la tragedia que enlutó a la familia de manera tan repentina. Creo que para muchos jóvenes la vida no vale nada, ¿verdad? Más por un celular se mata la vida, se funde una familia. Hoy lastimosamente, o sea, es cosa de todos los días esto y hoy lastimosamente nos toca vivir a nosotros y bueno, nada más dejar esto en manos de Dios porque como decimos, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Contó que Jamie Naili era muy dedicada a sus estudios, cursaba el tercer año de la carrera de odontología en una universidad privada de Asunción. Los viernes hacia el mediodía, tras culminar sus clases, viajaba hasta la casa de sus padres en Caacupé para compartir en familia y los domingos a la tarde ya retornaba hacia Lambaré donde vivía con una tía paterna. Como toda joven, soñaba con convertirse en una exitosa profesional. Se dedicaba mucho a su estudio, le gustaba la carrera que eligió, por eso es que nosotros hicimos ese sacrificio en enviarle a desprenderse de nosotros, ¿verdad? Que cuesta mucho, el sacrificio para pagar la cuota, todos los gastos diarios, ¿verdad? Entonces ella era muy dedicada, por suerte, al estudio, a la profesión que eligió y tenía, aparte de acá, era muy querida porque siempre era una chica muy amable y entonces yo creo que por eso es que mucha gente acá se acerca a nuestro domicilio para cumplir con ella y con nosotros, ¿verdad? Pero más bien era su estudio. Ella, cuestiones de fiesta, era poco o nada. El brutal asesinato de la joven se registró alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles 15 y fue captado por cámaras de seguridad, cuando Jamie Naili salió de la chopería ubicada en Palma y Garibaldi, donde estaba compartiendo con compañeros y amigos para atender una llamada telefónica. Allí sufrió el ataque mortal de 2 delincuentes que en una motocicleta pasaban por el sitio. Uno de ellos, bajo arma en mano y ante la resistencia de la joven para entregar su celular, es baleada a la altura del mentón, proyectil que le atraviesa la nuca y la víctima se desploma moribunda segundo después en la acera. Bomberos llegaron para intentar alguna asistencia en medio del cuadro de desesperación de los amigos de la víctima. Sin embargo, ya nada se pudo hacer. Los que escuchamos el tiro vinimos corriendo y estaba la chica tirada en el suelo. Vino corriendo de media cuadra y se cayó acá en la esquina. Cuando llegamos ya estaba tendida en el suelo con bajo signo vital, empezamos a hacer la reanimación. Es una persona joven. Llamamos a las ambulancias avanzadas y ya tampoco ya pudieron hacer nada por ella. En el primer momento se dijo de que le habían disparado en la zona del mentón. Eso se descartó ayer al momento de la realización de la autopsia porque tenía una herida de entrada, ¿verdad? Orificio de entrada por debajo de la axila y la bala fue a incrustarse en el cuarto o quinto espacio intercostal aproximadamente. El crimen se registró a escasas cuadras del Palacio de Gobierno, que a esas horas ya estaba estrictamente custodiado por los efectivos de seguridad, para lo que iba a ser la ceremonia de traspaso de mando. De hecho, la policía había sitiado varias cuadras del microcentro. Sin embargo, este despliegue de seguridad no fue obstáculo para los criminales motorizados, que no dudaron en asesinar a una joven para arrebatarla de su celular y billetera. La policía tiene la gran responsabilidad de aclarar este brutal crimen y poner tras las rejas a los asesinos.
Hemos habilitado nuestra línea de comunicación del 0972-72655000. Es el WhatsApp de Puntos de Vista, porque queremos compartir con ustedes esto que ha ocurrido en las últimas horas y que realmente nos ha indignado a todos. Tiene que ver con este asalto que lamentablemente termina con la muerte de una joven de 20 años. ¿Cómo comienza todo? En horas de la noche comienza esta historia, la mujer sale, aquí se la ve perfectamente como ella sale, con el teléfono en el oído, dialogando, aparentemente un familiar le había llamado, ahí aparecen los motoasaltantes y ella intenta huir y va a aparecer aquí en la vereda, se la ve perfectamente en la acera, corriendo, pero ya luego de haber recibido el disparo a la altura del cuello, con orificio de salida, y como que ya va sin fuerza y finalmente ahí se desploma, cae, muere en esta acera a escasos metros de un local gastronómico que está en ese lugar, local gastronómico que tiene mucho movimiento en horas de la noche, una dinámica bastante particular, y también estaba rodeada ella de un grupo de amigos. Finalmente así termina esta historia, la policía está buscando afanosamente a los responsables de este crimen, este circuito cerrado, si bien el circuito cerrado no muestra mucho, hay elementos que permiten a la policía, a través de un peritaje de esta imagen, tratar de llegar a los responsables. Primeramente, tratar de llegar a la identificación de los que iban a bordo de la motocicleta para finalmente poder llegar al paradero de estas personas. Después de la detención de estos hombres, la policía tiene que ver las características y sobre todo los antecedentes de estas personas. Hay que ver si con antecedentes seguían en libertad. Son hechos que se producen generalmente también cuando hablamos de delincuencia, violencia, con estas características. Tenemos los mensajes para leer y compartir con ustedes. 0972-655-000. A ver, hola, ¿qué tal? Digo, te quería contar que el martes cuando iba a Sajonia tuve una situación parecida en la esquina de la Plaza Uruguaya, zona céntrica, zona muy céntrica. Subió un tipo por la parte trasera del bus. Eran las 4:30 am, 4:30 de la tarde, le robó el celular a la chica que iba detrás del chofer. Todo fue en segundos. Soy Jorge González, tu primo, dice. Saludos a Jorge González. Ojalá que el nuevo presidente solucione rápido estos parásitos que día a día se van multiplicando. Porque creo que si sigue esto, la gente van a hacer ajustes por cuentas propias. Claro, y eso es lo que ya se da hoy día cuando se producen asaltos. Cuando la reacción de la gente se da de manera rápida y cuando uno tiene las herramientas de seguridad como para repeler una situación con estas características, generalmente se da la justicia por mano propia o la intervención de los vecinos que someten primeramente a una paliza a los delincuentes y posteriormente lo entregan a la comisaría más cercana, a la comisaría local o jurisdiccional. La culpa de la inseguridad las tienen las autoridades, que son los que existen o permiten que exista delincuentes en las calles. A las autoridades hay que fusilarlos en una plaza pública, ya que ellos son delincuentes, por lo que ellos ponen delincuentes en las calles para que haya inseguridad. Y así ellos hacen negocios con la delincuencia para sacar réditos. O sea, atravesar de la supuesta justicia donde ocurre el negocio. A ver, otros mensajes. Las drogas están en todo esto. Y estos motochorros tal vez sean de Pasillos, Alegre, no de Itaputapunta. Esto es lo que dice Francisco, Pasillo Alegre. Claro, esto se refiere ya concretamente a estos delincuentes que cometieron este asalto con derivación fatal. Los vecinos estiman entonces que los asaltantes serían de Pasillo Alegre, no de Itaputapunta. Es importante el dato, sobre todo cuando hablamos de situaciones como esta, pero estamos hablando, cuando hablamos de drogas que están ligadas a la violencia, generalmente estamos hablando de una droga muy popular que afecta a los sectores populares. Estamos hablando del crack, que es una de las más dañinas, las más perjudiciales, según los expertos en la materia. A ver, por Dios, una joven estudiante lleno de vida, esto ya no puede continuar así. ¿Dónde estamos? ¿Cómo Dios? Justicia para ella. Qué pena realmente, nuestros gobernantes ineptos.
Qué impotencia, Dios mío. Ojalá el nuevo gobierno ya solucione de una vez por todas. Qué impotencia, claro, porque acá también se debe hacer un análisis práctico de la cuestión. La seguridad que se produce o que se intenta dar en las zonas como la capital y el área del departamento central o área metropolitana también pasa por la erradicación del consumo de las drogas o por lo menos disminuir, para no hablar de la erradicación completa de la droga, porque sí, se hace cuesta arriba cuando hablamos de eliminar el consumo de las drogas y específicamente esta droga que está causando mucho daño a la sociedad cuando hablamos del crack. A mi maestra iba con su hermana y le sacaron su celular y el asaltante le apuntó con un cuchillo. Claro, estamos hablando de asaltos que se producen a cualquier hora del día. En otros tiempos, a ver, si retrocedemos el tiempo a 5 o 10 años, probablemente existían horarios en los que se producían los asaltos, horarios en que la gente sí temía, en horas de la noche, zonas poco pobladas, pero hoy día los asaltos se producen a cualquier hora del día, en cualquier despensa, en cualquier supermercado, en cualquier colegio, en escuelas, iglesias, parroquias, ingresan para robar. ¿Qué pasa con la seguridad? Esa es la pregunta que debemos hacernos y está vinculado con la lucha que se debe encarar con la erradicación de las drogas, o debe haber más presencia policial. Ese es un buen planteamiento que debemos hacer a nuestra policía. ¿Cuántos efectivos actualmente están en las calles? ¿Cuántos efectivos policiales? ¿Cuánto es el porcentaje de la fuerza operativa de la Policía Nacional que hoy día está realmente en las calles brindando seguridad y no realizando trabajos específicos que no proporcionan seguridad? Y cuando decimos esto hablamos de esa famosa custodia que se realiza a estación de servicios. Claro, no queremos generalizar, no vamos a generalizar, pero esas custodias que se realizan a las estaciones de servicio, a autoridades que tienen la posibilidad de su bolsillo de pagar de guardias de seguridad privados. Porque esa fuerza operativa que se está utilizando o mal utilizando en cuestiones muy particulares y que no benefician a la seguridad de la gente, eso es lo que hace o da la impresión que le resta fuerza a la policía para que finalmente se dé eso que tanto clama la gente. Tiene que haber policías permanentemente en la calle. Es la consulta para la gente. ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden hacer. 0972-655-000. Buenas, felicitaciones. C9N es el único canal que nos mantiene informados las 24 horas. Saludos desde Encarnación. Soy Marina Cantero. Bendiciones a todo el equipo. Desde Encarnación nos veía. Los policías son vendidos. Acá en la comisaría primera, los policías le cubren a los ladrones. Más policías honestos, por favor. Esta es una cuestión también que debe ser analizada de manera puntillosa. No podemos generalizar que la corrupción ya abarca completamente la policía, pero sí los casos puntuales deben ser estricta y debidamente castigados cuando hablamos de los hechos de corrupción. Porque en lo que va del año 2018, probablemente no superen los 5 casos de extorsión de efectivos policiales o supuesta extorsión de efectivos policiales contra personas que fueron aprehendidas pero para su liberación debían pagar un canon, un dinero, 2.500.000, una coima en realidad, porque de eso se trata. Y esa es la cuestión peligrosa, cuando la policía se mueve en función a eso. A ver, otro mensaje dice lo siguiente: pena de muerte por fusilamiento para motochorros. El que mata para robar merece ser fusilado, dice. No es el gobierno, es la justicia que tranza y los liberan por monedas a estos delincuentes. Acá hay un punto demasiado importante. En esta oración encierra algo muy importante. Porque el policía honesto que realiza su trabajo y que entrega a los detenidos a la justicia ordinaria, finalmente en poco tiempo se lleva la desagradable sorpresa de que esos delincuentes aprehendidos nuevamente ganan su libertad, ganan la calle y vuelven a cometer asaltos. Eso es lo que ellos constantemente destacan. No lo hacen a través de los medios abiertamente por el temor a violar ese artículo Constitución que lo califica, lo ubica como una institución no deliberante a la policía. Por eso es que es un tanto
difícil hablar sobre la cuestión con los uniformados, pero esta es una realidad. Esta es una realidad también. Y cuando hablamos de la justicia ordinaria, no estamos hablando tampoco de todos los jueces, por supuesto. Hay honrosas excepciones que cumplen cabalmente el trabajo, así como también en el caso de los policías, pero de que la corrupción aparece, golpea y azota a la sociedad y que deriva eso en los hechos de violencia posteriormente porque no se realizan bien los trabajos, eso es categórico. Creo que a los desocupados se les debe dar un sueldo y liberar la marihuana. A ver, siguiente planteamiento. Estamos recibiendo la respuesta de la gente, sobre todo esto que tiene que ver y que es muy preocupante. Nos alarma a todos porque el último caso se produjo pleno centro de Asunción. Local gastronómico conocido, pero muy conocido en Asunción y el área metropolitana, una zona muy conocida, una zona tradicional de la capital de la República del Paraguay. A la vuelta, donde hay mucha iluminación, donde hay cuidacoches, donde supuestamente, o mejor dicho, donde deberían estar los efectivos policiales haciendo recorridas, lamentablemente ahí se produce la muerte de esta joven. Los militares lo que tienen que salir ganan millones al pedo, ellos tienen que salir en las calles, que justifiquen sus sueldos. Acá hay un planteamiento también que ya se produjo o que ya se viene realizando o viene resonando hace mucho tiempo, pero para el efecto se debe modificar la Constitución Nacional, porque las atribuciones que tiene las fuerzas militares no tienen que ver con la seguridad interna, salvo conmoción o situaciones graves. El Grupo Lince merece recibir mayor apoyo logístico y sean formados a más policías para dicha operación y se le mejore sustancialmente sus salarios. Claro, esta es una propuesta también muy interesante. Este es un sector, un grupo especializado de la policía que viene realizando el trabajo de buena manera. Sin embargo, lo que se necesita es también mayor apoyo logístico a este sector. Ya en instantes vamos a conversar, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta ya vamos a hablar con un profesional de la materia que nos hable cómo se hace, cuál es el perfil del criminal que consume drogas y que sale a matar en las calles de nuestra capital y área metropolitana. Ya venimos. Jueves 16 de agosto del año 2018, preocupados por esta situación, el último caso que se produjo en pleno centro de nuestra capital. Y hoy hemos invitado a Iván López, precisamente para que nos hable de esta cuestión. ¿Cuál es el vínculo que existe entre la inseguridad y las drogas, el consumo de las drogas? Él es licenciado en psicología, hace poco estuvimos hablando también con él sobre otros aspectos, sobre la sexología y las patologías también de la cuestión. Y hoy precisamente le hemos invitado para hablar sobre esto, que es sumamente preocupante, alarmante diría yo, cuando hablamos de más muertes de la inseguridad, pero que viene ligada con el consumo de drogas. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir nuevamente junto a nosotros. Es un placer acompañarte. Buenas noches, Diego. Y bien, como vos decís, Diego, el tema de la... Existen investigaciones, ¿verdad?, que hablan justamente en que hay probablemente, ¿verdad?, hay una unión probable entre el consumo de drogas y la delincuencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las personas que delinquen evidentemente están catalogadas dentro de una población vulnerable. ¿Qué significa eso? Son personas que pasan necesidades probablemente o de algún grado no tienen un nivel en el cual puedan cumplir todas sus expectativas y llenar de alguna manera sus necesidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando leí hace poquito, acabo de leer un artículo que hablaba que las drogas hacen como una especie tienen una función como, decía, me quiero acordar el término, no me viene, de alguna manera solapar lo emocional, ¿verdad? O sea, hacer que de alguna manera pueda ser más sostenible, más agradable, más soportable ciertas realidades. Ahí está, una anestesia emocional. Funciona como un anestésico emocional, decía el artículo. Me parecía muy interesante porque tiene que ver justamente con soportar ciertas realidades, ¿verdad? En donde
es difícil el día a día, ¿verdad? Ahora, eso no saca el hecho de que estas personas que consumen puedan de alguna manera ser un peligro dentro de la sociedad, como ya lo venimos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sus estados existe una dependencia a las sustancias. ¿Verdad? Las personas que sufren de toxicomanía tienen una dependencia a sustancias para, de alguna manera, como digo, poder sentirse bien. Entonces, en cuanto más tiempo consuman, más adictivos van a ser. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier momento van a buscar y de cualquier manera van a querer llegar a su droga. ¿Y qué significa eso? Que van a delinquir, en algún momento van a delinquir. Y acá estamos hablando y separando que tiene que ver con cualquier tipo de nivel social. Acá no estamos hablando de gente de extrema pobreza, o sea, estamos hablando de la persona que puede ser clase media, los chicos que pueden ser de clase alta incluso. Porque ningún papá, evidentemente consciente, va a darle dinero a su hijo para que se vaya a consumir sustancias. Claro. ¿Qué ocurre en el cerebro de un adicto muy dañado por el consumo de crack para cometer este tipo de hechos? ¿Lo impulsa? Viene la mano, Iván, porque, a ver, cuando uno comete un hecho, cuando uno tiene un conflicto con una persona, yo me peleo contigo. Sí. Y yo me voy después y me quedo, es decir, pensando por qué nos peleamos, por qué discutimos. Y generalmente el que comete el error tiene esa capacidad de decir, yo cometí el error. Claro. Pero ¿será que ellos tienen esa capacidad de reconocer lo que hicieron por dentro? Por eso es que salen, matan, pero sin dudar. No, evidentemente, como te vengo diciendo, Diego, tienen otro funcionamiento y otra lógica casi de funcionamiento a nivel, vamos a decir, orgánico. O sea, para tratar justamente de llenar justamente esa necesidad, porque el cuerpo es el que le pide, ¿verdad? Entonces justamente se busca a como dé lugar poder conseguir la droga. Y no hay esa capacidad de reflexión, no hay esa capacidad de analizar causa-consecuencia, ¿verdad? O causa y efecto, como cualquiera de nosotros podría funcionar. Eso se ve alterado en estas personas. Entonces evidentemente estas personas no pueden de alguna manera tener en cuenta todas las consecuencias que pueden tener, sino que sencillamente funcionar en base a su necesidad fisiológica, que es real para ellos, ¿verdad? Claro. Y ese nivel, por calificarlo, extremadamente primitivo, Sí. la droga produce eso, ¿verdad? Sí. Es decir, Claro, la dependencia que tienen a esta sustancia hace que pero ya es su funcione la destrucción, ya, ¿no? Sí. Porque, a ver, una persona que está comenzando Claro, a consumir no va a tener todavía esa operatividad en el cerebro. Exactamente, exacto. Estamos hablando de una persona adicta, dependiente. Un consumidor, vamos a decir, inicial, no va a funcionar así. Tiene todavía la capacidad justamente, tiene las facultades mentales, vamos a decir, funcionando y tener una mayor capacidad de culpa, una mayor capacidad de reflexión. En cambio, cuando estamos hablando de una persona adicta, no existe esa posibilidad porque su cuerpo es lo que le está pidiendo constantemente, ¿verdad? Porque en el caso del crack hay una dependencia psicológica, pero daña demasiado físicamente. Y lo peligroso de todo esto es que es altamente adictivo. El crack es altamente adictivo. En las primeras veces que uno prueba, uno se queda enganchado. Ya se queda. Sí. A ver, ¿en cuántos meses o semanas uno se puede quedar pegado a la droga? En el sentido que ya no lo puede soltar. Y en el caso del crack, con un mes ya una persona puede, dependiendo de la cantidad de tiempo que consuma, si consume todos los días. Y eso nos lleva a toda la otra semana. cuestión también, Sí. Iván. Para mí es alarmante esto, porque está demostrado, y en los últimos meses se puede, al menos sacar como conclusión, colegir de todos los hechos, que la seguridad hoy día ya no podemos combatir solamente la inseguridad, el hecho mismo de la inseguridad. No. Acá hay que ir a la base o al fondo, Sí. que es precisamente el consumo de drogas. Claro. Y se puede salir siendo adicto de 5 o 10 años, se puede salir de ese fondo, de ese submundo. A ver, evidentemente es una situación, y más en el caso del crack, es muy difícil que realmente, ¿sabes por qué, Diego? Porque una persona con 10 años de consumir crack probablemente va a estar bastante deteriorado y no sé si va a llegar a vivir 10 años. O sea, tiene efectos nocivos físicos muy dañinos. O sea que es difícil que una persona de 10 años siendo un consumidor compulsivo pueda vivir, ¿verdad? Ahora, ¿Hasta cuánto el cuerpo le puede aguantar? Porque y dependiendo justamente del nivel de consumo que pueda tener, ¿verdad? El nivel de adicción de la persona. Ahora,
Sí, en los inicios es mucho más fácil, Diego, poder cortar con eso. No es fácil porque la adicción, como te digo, tiene consecuencias físicas y hacer justamente el proceso de desintoxicación es sumamente doloroso para la persona que es adicta porque sufre la falta de esa sustancia que hace que de alguna manera haga que se sienta bien. Ahora, entonces, ¿qué significa? Empieza a desarrollar un montón de sintomatología que le hacen sentir terrible, desde sentimiento de querer o morir, ¿verdad? O sea, el sentimiento que van a tener un paro cardíaco, en sentimiento que tienen así gusanos bajo la piel, o sea, unas sensaciones terribles, alucinaciones justamente, a causa de la falta de esa sustancia. Eso sería el síndrome de la abstinencia. El síndrome de abstinencia. ¿Y eso no se puede paliar con medicamentos? Existen drogas para disminuir, Diego, obviamente los síntomas, pero en algún grado hay síntomas que no se van a poder evitar, ¿verdad? Dependiendo obviamente, como te digo, de la cantidad de tiempo y de la adicción de la persona, ¿verdad? Claro, y por eso, en realidad no queremos decir eso, pero nos preocupa a todos como sociedad. O sea que estamos perdiendo la batalla, Iván. ¿Por qué digo esto? No hay centros de adicciones en cantidad necesaria o no hay una campaña dura, estricta y rígida que permita por lo menos reducir los niveles de consumo de drogas en los sectores populares. Totalmente. Porque acá hay un auge, hay que reconocer eso, hay un auge en el consumo del crack en las zonas populares. Sí, lo que pasa es que el bajo costo del crack hace que sea bastante popular justamente. Entonces está al alcance de cualquier chico que esté expuesto. Hablamos de niños y de adolescentes que están expuestos a situación de calle, en situación vulnerable, ¿verdad? Ellos son los potenciales, ¿verdad?, a probar este tipo de sustancia. Como bien vos decís, acá hay una falla en el sistema de salud porque no existe centro de adicciones. Un centro de adicciones tenemos en toda Asunción y está abarrotado. Esa es nuestra realidad. Colapsado. Entonces, ¿dónde podemos derivar a estos chicos? O sea, a no ser que sean, no sé, vos le llevas al hospital, pero su tratamiento es ambulatorio. Se escapa otra vez, empieza otra vez a drogarse. O sea, tienen que existir un montón de centros de adicciones, incluso por comunidades, como se maneja en otros países, en Argentina, en Brasil. Esa es la manera de trabajar. Y obviamente enseñar, pero de verdad, en campañas duras, como vos decís, reales, las consecuencias del consumo de adicciones. Porque siempre, y en especial los adolescentes y hoy en día los niños, están con la curiosidad. O sea, eso no vamos a poder evitar. Ahora, que se hagan fuertes campañas, que haya mayor conciencia, porque la gente como que no está tomando conciencia de lo grave que es la situación en el consumo de drogas en nuestro país. El crack es un producto eminentemente artificial, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido que está elaborado en laboratorio, Sí. no es como la marihuana que es de una planta. El crack es un derivado de la cocaína realmente y está mezclado con otros componentes que son sumamente dañinos para el organismo. Como te digo, la gente, te lo hago corto, se va pudriendo por dentro al consumir crack. ¿Qué parte es lo que más daña? ¿El cerebro es lo que más daña? Daña de forma orgánica al sistema nervioso, al cerebro, y también a todo lo que sea el sistema respiratorio, a todo lo que es el sistema digestivo, o sea, por todos lados, a nivel cutáneo, cuanto más se consume, ¿verdad? Los dientes, o sea, todo el sistema se va deteriorando, Diego. O sea que uno se va matando de a poco. Uno se va matando de a poco, evidentemente. Uno ve en ocasiones, cuando hacemos visitas en los correccionales de menores, vemos chicos consumidores de crack, que tienen 17, 18 años, pero que ya vienen sosteniendo muchos años del consumo del crack. Sí. Su crecimiento es como que se ha detenido. Claro. Sí, vemos chicos, es decir, personas con 18 años de edad en cuerpitos de chicos que parecen de 12 años. Claro, sí. Lo que pasa, Diego, que los chicos, cuando son justamente dependientes de la sustancia, ya no tienen la necesidad de comer. O sea, dejan de comer. Entonces, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a poder desarrollarse como cualquier otro chico normal? Porque están concentrados todo el tiempo en poder consumir justamente esa sustancia que hace de alguna manera que se sientan bien. Lo más terrible de todo esto es que el efecto del crack es muy corto, pero es muy adictivo. Entonces la persona quiere todo el tiempo consumir. Y ahí es donde es peligroso encontrarse con nuestros chicos justamente por las calles porque están expuestos a realizar cualquier tipo de situación delictiva. Así prácticamente se van deteriorando, ¿no? Sí, claro. Acá ya han estado... Este es un estado crítico ya justamente, ¿verdad? En que la persona ya está bastante deteriorada. Porque como te digo, va perdiendo la funcionalidad y va perdiendo el deseo de cualquier ser humano. O sea, su fin es consumir. Cuando uno llega a este estadio, Iván,
es imposible ya que el ser humano, por voluntad propia, ahí diga, no, yo me dejo de esto. Sí, es muy difícil, evidentemente. O sea que ya está completamente dominado por el consumo de las drogas. Por la necesidad de consumir. Y estas personas son más peligrosas, porque ahí me parece un punto muy interesante que planteaba Iván, son más peligrosas, drogadas para cometer un asalto que termine en una muerte, como el caso de esta joven, o estando con ese síndrome de abstinencia. Evidentemente cuando están en el síndrome de abstinencia, la falta de esa sustancia, por la ansiedad que le puede llevar a hacer cualquier tipo de situación para conseguir justamente su droga y poder sentirse bien. Y ahí ya no dimensionan ellos si le causan daño a la persona. Ahí no hay ningún nivel de culpa, ni ningún nivel de reflexión justamente, y no se mide, se actúa directamente, de forma compulsiva. Y es ahí donde justamente es muy peligroso cuando nos topamos con este tipo de personas, ¿verdad? Una persona que consume, un adicto al crack, que consume 4 veces al día, o 5, 4 veces al día, 2 a la mañana, 2 a la tarde, ¿cuánto tiempo, cuánta expectativa tiene de vida? Porque también vale reconocer eso, las dosis el cuerpo le pide cada vez más, ¿no? Sí, claro. En cuanto más uno consume, más se vuelve adicto justamente, y el crack hace que funcione así. O sea, el cuerpo, hay justamente una dependencia psicológica o psíquica, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque el estado emocional que le produce esta sustancia es a lo que uno se vuelve adicto, a sentirse de esa manera mientras se está consumiendo. Que dura 30 segundos puede durar, 40 segundos puede llegar a durar eso. Entonces, cuanto más se consuma, más posibilidad de deterioramiento y más posibilidad de ser más adicto, evidentemente. Hacemos brevísima pausa, a la vuelta seguimos hablando con Iván López, ya venimos.